Hola, hola, ¿qué tal con todos y todas? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, aquí en una emisión más por los 100.9 de Cultura FM, también por nuestras redes sociales, el Facebook, el YouTube y también por la señal de online de Radio La Conquista del Pan, esto los jueves a partir de las 19 horas de Argentina, 17 horas de Ecuador. Y bueno, estamos aquí en una emisión más, ya prácticamente cerrando el año. Y bueno, qué bacano haber estado desde el mes de marzo, ¿no? Que iniciamos esta nueva etapa de este programa. Y bueno, estamos aquí en un programa especial para hablar, reflexionar sobre lo que significó el pasado 15 de noviembre, nunca es tarde para hacerlo. Y bueno, estamos aquí con dos compas aquí muy especiales de un colectivo del cual ya estaremos hablando más adelante. Y bueno, vamos a reflexionar con ellos acerca de muchas cosas a partir de lo que fue el 15 de noviembre y cómo esto configuró o cómo esto conllevó la lucha social aquí en nuestro país. Y bueno, antes que nada, como siempre, le doy el saludo a nuestro pana Mateo. ¿Qué más, Mateo? ¿Qué más, David? Y nada, ¿qué más? Nuestros amigos que están aquí, bueno, ellos mismos se presentarán, ya que a veces tomamos muchas formas y muchos nombres y muchos seudónimos, así que bueno, antes de cometer alguna imprudencia, vamos a dejarles que ellos mismos se presenten. Pero lo que sí es que el colectivo que ha mencionado David es Proletarios Hartos de Serlo. Recientemente estuvimos compartiendo una charla, un conversatorio virtual alrededor de lo que ha sido el primer centenario, y nos ha parecido importante poder profundizar un poquito más, ya que los compañeros han hecho un esfuerzo de preparar, de elaborar, de articular un documento donde tienen unas miradas interesantes, además se podría decir diferentes históricamente de lo que ha sido la fecha del 15 de noviembre, además de algunas propuestas, ¿no? Estaremos tratando el documento, invitando también a que lo lean, a quienes les interesa el tema, esto del primer centenario de la masacre obrera del 15 de noviembre de 1922. Y nada, pues antes de irnos con la introducción del programa, les damos paso para que se presenten brevemente nuestros amigos. ¿Cómo están, amigos? Muchas gracias por la invitación, sobre todo. Es como que súper grato compartir con gente a la que tienes bastante aprecio también, y bacán este espacio, y aquí también, o sea, el lugar y todo, es súper bacán. Soy el compañero Centauro de Proletarios Hartos de Hacerlo, y tenemos aquí un textito que se llama Transición de Jacques Camat, de 15 de noviembre de 1922 en Ecuador, que ya les iremos compartiendo un poquito en el programa, de poco en poco, aquí con los compañeros hablando un poco del texto. Y para contarles un poquito, es una herramienta conceptual diferente a lo que ha sido tratado por la izquierda y la derecha del capital en estas tierras también. Es como situarnos en otro paradigma, en otro punto muy distante, pero a su vez que nos une también, porque es como parte de esa crisis del valor y también de la crítica de la economía política que se ha venido tratando aquí en China, en todos lados, pues. Y para no alargarme, voy a pasar la palabra aquí a mi compañero Pantera. Hola gente, aquí Pantera de Proletarios Hartos de Serlo. Bueno, en primer lugar, gracias a los compas de Frecuencia Subversa por esta invitación, por dar cabida a la radiodifusión de ideas, de posiciones revolucionarias en un público más amplio. Es muy importante usar las nuevas tecnologías para este noble fin. Gracias por tomarnos en cuenta, por invitarnos, agradecemos mucho el gesto. Y bueno, pues ya hizo una breve introducción general el compa Centauro de lo que vamos a tratar. De mi parte, solamente decir que si hacemos esto es porque para nosotros tiene sentido hacer esto, hablar de una fecha histórica del primer centenario del 15 de noviembre de 1922, porque consideramos que la historia es un campo de batalla, un diálogo con el pasado desde el presente con vista hacia el futuro. Y como dice Walter Benjamin, es un esfuerzo, un intento de hacer historia a contrapelo, con cabeza propia, fuera de la academia, fuera de la política tradicional y viciada. Eso nada más por el momento, como un brevísimo antebocas, y luego ya entraremos en materia. Gracias. Chévere, entonces, gracias a los panas de Proletarios Hartos de Serlo por acompañarnos en esta emisión de Frecuencia Subversa. Entonces, bueno, vamos a darle entonces la introducción. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra Es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa.
Durante esta hora, yo o cualquier mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! El agua es derecho humano porque la vida nos da. Y quien quiere acapararla, violando el derecho está. Las aguas que nos dan vida en el mercado no están. No se compran, no se venden, no se pueden comerciar. El derecho es para todos y el agua de todos es. El derecho es para todos y el agua de todos es. Y así debe asegurarlo el Estado con su ley. Y así debe asegurarlo el Estado con su ley. Con las firmas extranjeras no hará acuerdos comerciales, ni concesiones enormes con empresas nacionales. Con las firmas extranjeras no hará acuerdos comerciales, ni concesiones enormes con empresas nacionales. Y bien, empezamos ahora sí con todo esta conversación, más que todo, más que una entrevista sería la verdad, o sea, como lo dije, una conversación para desarrollar varias reflexiones en torno a lo que significó el 15 de noviembre de 1922, es decir, ya hace un siglo, para el desarrollo de la lucha social de este país. Así que bueno, no, sin más, les dejo la palabra a ustedes. Yo sé que ustedes han trabajado desde la teoría, si se podría decir, desde varios autores, y esto compaginándolo con los hechos históricos que han ocurrido aquí, ¿no? Así que bueno, les doy la palabra, compas, entonces ahí para que nos den el primer punto, ¿no? El primer preámbulo de lo que es o lo que significó este 15 de noviembre, el pasado 15 de noviembre. Bueno, compito, dale la introducción ahí. Bien, bueno, el texto que vamos a compartir se llama Transición de Jacques Camat y el 15 de noviembre de 1922 en Ecuador, el cual de entrada les invitamos a leer. Está publicado en nuestra página de Facebook llamada Proletarios Hartos de Serlo, y también está publicada en nuestro blog llamado Proletarios Revolucionarios. Entonces, de entrada, invitarles a visitar estos órganos de difusión digital y leer este texto. Además, ahí también hacemos el enlace al texto de Jacques Camat, que es un autor de una corriente muy desconocida aquí, ¿no? Que la idea es hacer una revolución dentro de la revolución, y Camat, entre muchos otros autores, pues nos ayuda para ello. Bien, como introducción, en primer lugar, decir que este texto apenas es un primer esbozo de una nueva hipótesis de investigación histórica militante sobre el 15 de noviembre de 1922, que permanece en el terreno de la crítica de la economía política y que es una especie de parteaguas con toda o casi toda la historiografía crítica del movimiento obrero ecuatoriano. Por lo tanto, es una investigación a desarrollar y de seguro nos va a tomar varios años y varios borradores. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quisiéramos dejar claro unos 4 puntos, que son los siguientes. Primero, que al contrario de toda melancolía y romantización de izquierdas, si nos hemos tomado el tiempo para hacer este escrito es porque la memoria del pasado es un campo de batalla de clases en el presente con vista al futuro. Batalla no solo contra el Estado burgués y la derecha académica del capital, sino también afuera, en contra y más allá de la izquierda académica del capital. Porque los proletarios comunes y corrientes, como nosotros, sí podemos hacer historia y teoría con cabeza propia, muestra de lo cual es precisamente nuestro texto. Es más, para nosotros este es el verdadero significado y alcance de lo que Walter Benjamin llama hacer historia a contrapelo. 2. Que el lugar de enunciación de este documento histórico a contrapelo es una ruptura paradigmática con derechas y sobre todo con izquierdas del capital, socialdemocracia, marxismo-leninismo, anarquismo y posmodernismo, desde una perspectiva comunista radical, teniendo claro que el comunismo no es una ideología ni una utopía, sino el movimiento real que subvierte las condiciones existentes desde la raíz. Desmitificación y cambio de paradigma dentro de la praxis revolucionaria que ojalá sirva de estímulo, aporte y esclarecimiento para quienes se encuentren en ese cuestionamiento y esa búsqueda. 3. Que la guerra de memorias, que forma parte de la guerra de clases, solo nos interesa con el único objetivo teórico práctico de contribuir a la crítica radical, la abolición y la superación de la sociedad de clases para su devenir revolucionario en comunidad humana real de individuos libremente asociados a fin de producir y reproducir sus vidas, es decir, el comunismo y la anarquía, aquí y en todo el mundo. Y 4. Que el partido histórico de la comunidad humana mundial, en palabras de Camat, siguiendo a Marx, es el único partido que nos interesa
y del que nos reconocemos como parte. Bien, ahora entramos al texto llamado, como les habíamos dicho, Transición de Jacques Camat, y el 15 de noviembre de 1922. Vale decir que para efectos de esta entrevista y para sobre todo dar paso al diálogo con los compas de Frecuencia Subversa, lo hemos recortado a más de la mitad para que no sea muy largo. Bien, yo voy a leer la primera parte y el compa Centauro va a leer la segunda parte. Decidimos publicar este texto fundamental e imprescindible de Jacques Camat, uno de los principales antecesores de la teoría de la comunización, en el centenario del 15 de noviembre de 1922 en Ecuador, porque nos provee una sólida herramienta conceptual marxiana para construir una nueva interpretación materialista de este acontecimiento histórico. Y de paso, para construir una nueva periodización de la historia del capitalismo y la lucha de clases en la región ecuatoriana. Como bien dicen los compañeros de la región chilena que hace unos años lo trajeron al español, los compañeros de Comunicación Ediciones, Abrosita, decidimos liberar este texto de 1969 en particular porque nos parece que trata y sintetiza un aspecto fundamental de la crítica radical, que es el concepto de subsunción. Con este concepto, Marx, en el capítulo 6º inédito del tomo primero del Capital, trata el proceso de transición en el que el trabajo pasa de estar dominado, subsumido, de una manera formal al capital, hasta el momento en que el capital destruye las antiguas formas de producción para crear unas nuevas completamente supeditadas a los requerimientos del valor valorizándose, o sea, la subsunción del trabajo por el capital. Este artículo trata de forma sintética ese asunto, si bien refiriéndose a él como dominación en lugar de subsunción, a la vez que actualiza el concepto refiriendo a la dominación real como la completa subsunción de la actividad vitalidad humana por el capital. Cierro cita. Esto es precisamente lo que pasó a partir de los hechos de noviembre de 1922 en Ecuador. Y aquí va nuestra primera hipótesis o idea fuerza. La transición de la subsunción o dominación formal a la subsunción o dominación real del trabajo por el capital. Y por lo tanto la transición de la dominación de las formas precapitalistas de producción al trabajo asalariado, de la plusvalía absoluta a la plusvalía relativa, del artesanado al proletariado, de la plutocracia, o sea, de la oligarquía terrateniente, la burguesía agroexportadora y burguesía financiera, a la burguesía industrial, importadora y financiera, y del Estado oligárquico al Estado democrático burgués. Una aclaración con respecto a esto de la transición de la plusvalía absoluta a la plusvalía relativa, que es importante mencionar. De hecho, como afirma Ogaz Arce, sociólogo e historiador ecuatoriano, dado que en el Ecuador de los años 20 se trabajaba 12 o 14 horas diarias, en las jornadas de noviembre de 1922, las masas trabajadoras lucharon principalmente no por la abolición del trabajo asalariado y el capital, sino por la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas, y de esta manera, por la transición de la plusvalía absoluta a la plusvalía relativa, ergo, por la transición de la subsunción o dominación real a la subsunción o dominación real del capital sobre el trabajo y la vida. Cabe aclarar que la transición a la dominación real del capital sobre el trabajo en el Ecuador recién empieza de forma germinal, esto es importante enfatizarlo, de forma germinal, a partir de los años 20 del siglo pasado, y continúa hasta la fecha, por varias razones. En términos generales, porque este es un proceso histórico de larga duración o largo plazo, es decir, dura varias décadas, de hecho ya va un siglo, y tiene varias fases. En términos específicos, porque la dominación real del capital no se ha completado hasta el momento, sino que sigue en desarrollo, cada vez más contradictorio y catastrófico, pero sigue en desarrollo aquí y en todas partes, sobre todo porque no solo subsume al mundo del trabajo o la esfera de la producción, sino al mundo de la vida o la esfera de la reproducción. Y en términos más específicos todavía, porque este desarrollo es desigual o no simultáneo a escala mundial. La transición a la dominación real tiene lugar unas décadas antes y de modo más completo en los países, entre comillas, centrales o altamente industrializados, ejemplo Estados Unidos, Alemania e incluso España, que en los países, entre comillas, periféricos o con bajo nivel de industrialización, ejemplo Ecuador, Perú y la mayoría de países latinoamericanos. Pero es un proceso mundial, cuya base material y condición de posibilidad es el mercado mundial. Todo esto solo es posible, por un lado, mediante la crisis y la lucha de clases, entendidas como dinámicas del propio modo de producción capitalista para su reestructuración y sobrevivencia. En tal sentido, la burguesía, entendida como la personificación social de las relaciones capitalistas, se asusta, pero no le huye a las crisis ni a las luchas de clases. Al contrario, siempre y cuando tenga el sartén por el mango, entre comillas, cueste lo que cueste, como dijo literalmente José Luis Tamayo, el presidente abogado de banqueros de esta república cacaotera en ese entonces, mientras ordenaba la masacre obrera. En este caso concreto, hacer uso del terrorismo de Estado
para aplastar una rebelión local de la clase trabajadora que puede devenir revolución dado su contexto histórico mundial de crisis capitalista, guerra imperialista y revolución proletaria, porque ese era el contexto internacional en el que se dio el 15 de noviembre de 1922. Y luego absorber y regurgitar el impulso y las demandas de esta para su autorreproducción y hegemonía, que de hecho es lo que hizo aquí en el Ecuador la llamada Revolución Juliana, desde mediados de los años 20, como veremos más adelante. Cuando no triunfa o es derrotada o es truncada, la revolución proletaria produce su propia contrarrevolución democrático-burguesa, que no es solo político-militar, sino principalmente social, económica, legal y cultural. Todo esto solo es posible, por otro lado, mediante ciertas recombinaciones con elementos supervivientes, tanto de la dominación formal del capital como de las formas precapitalistas de producción, a saber, recombinaciones del trabajo pagado en especie con el trabajo asalariado, de la plusvalía absoluta con la plusvalía relativa, de algunas fracciones de la clase dominante entre sí y con algunas fracciones de la clase dominada, del Estado oligárquico con el Estado burgués, etc. Lo cual es una de las características de la formación social capitalista propiamente tal, en especial de la abigarrada formación social capitalista, entre comillas, periférica o subdesarrollada, puesto que, como ya lo dijimos anteriormente, el desarrollo del capitalismo mundial es desigual o no simultáneo. El desarrollo capitalista de los países, entre comillas, dependientes o periféricos es más lento o atrasado y menos completo que el desarrollo capitalista de los países, entre comillas, centrales o las metrópolis imperialistas globales, pero es uno solo. La diferencia entre unos y otros países no es de naturaleza, sino de grado, no es de contenido, sino de forma, y evidentemente de ritmo, pero insistimos, es uno solo. Hasta aquí la lectura de la primera parte del resumen del texto, y a continuación le doy la palabra al compañero Centauro para que lea la segunda parte de este resumen. Bueno, yo aquí les voy a compartir la segunda parte del resumen, lo cual es demasiado importante, especialmente esta parte. Lo mismo aplica para la lucha de clases mundial. De allí que, por ejemplo, lo que social y políticamente pasó en Francia desde mediados del siglo XIX, en Ecuador recién pasó desde el primer tercio del siglo XX. Claro está, con sus respectivas particularidades dentro de la misma totalidad histórica y contradictoria en proceso que es el capitalismo mundial. Mencionamos Francia a propósito, porque, para efectos de este trabajo, nos interesa traer a colación, parafrasear un pasaje de la lucha de clases en Francia de 1848 a 1850, en el que Marx apunta que, por necesidad histórica y de sobrevivencia material, lo que no hace la burguesía lo hace la pequeña burguesía, lo que no hace la pequeña burguesía lo hace el proletariado, y viceversa. Por lo tanto, basados en Marx, podemos afirmar que, en Ecuador, lo que no hizo la burguesía ascendente durante, entre comillas, revolución liberal en junio de 1895, lo hizo el naciente proletariado durante su primera huelga general y bautizo de sangre en noviembre de 1922. Porque al fin y al cabo, la mayoría de los obreros, semiproletarios y artesanos que instituyeron el Soviet de Guayaquil, bajo el nombre de Gran Asamblea de Trabajadores GATT, no lucharon ni satisfacieron sus vidas por la abolición de la esclavitud asalariada y la dictadura burguesa encubierta llamada democracia. A pesar de que algunos periódicos anarquistas de la época, que circulaban entre los trabajadores, ya hablaban de abolición del capital y del Estado, sino más bien por la reducción de la jornada de trabajo, el aumento salarial y más derechos y libertades democráticas. Y lo lograron, claro que lo lograron, pero años después, Estado capitalista mediante, bajo la mencionada premisa de que la revolución proletaria derrotada o truncada produce su propia contrarrevolución democrático-burguesa. O como diría Robert Kurz, desde la crítica del valor, ver las lecturas de Marx en el siglo XXI, noviembre de 1922, en Ecuador, fue el germen de la modernización reparadora de la periferia capitalista, por parte del aquí naciente movimiento obrero. El debate sobre la composición de clase, la correlación de fuerzas internas, el contenido de las demandas, la forma de organización y la causa de la derrota histórica, la GATT, es material para otro texto, el cual nos llevará años. Pero vamos ahorita a la nota número 2 para explicar un poco los conceptos. A ver, la nota número 2. Ya. Vamos a hablar sobre el concepto de modernización reparadora de la periferia capitalista, como diría Robert Kurz, teórico principal de la crítica del valor. Se refiere básica y concretamente a que, como no todos los países se industrializaron o modernizaron al mismo tiempo que Inglaterra, la primera gran fábrica del mundo o primera potencia mundial después de la primera revolución industrial, los que lo hicieron décadas después tenían que ganar tiempo o reparar el tiempo perdido para poder competir en el mercado mundial. Esto pasó durante el siglo XIX en Europa, Norteamérica y parte de Asia.
en especial en países tales como Alemania, Estados Unidos y Japón. Esto se puede conocer como la primera ola de modernización reparadora. Y posteriormente, durante el siglo XX, en el resto del mundo, en especial en Asia, África y América Latina, segunda ola de la modernización reparadora, es decir, en las periferias del capitalismo mundial. Y aquí a continuación vamos a seguir con la lectura del texto. En efecto, la huelga general y la masacre obrera de noviembre de 1922 puede ser considerada como el hito inicial o el punto de apertura de todo un ciclo histórico que, teniendo como antecedente la Primera Guerra Mundial del 14 al 19 del anterior siglo y como telón de fondo la larga crisis cacautera desde principios de los años 20 hasta finales de los años 40, duró más de 2 décadas en vista de que sus principales repercusiones directas fueron la Revolución Juliana de 1925, ¿acaso el primer bonapartismo ecuatoriano, ya que fue dirigida por militares progresistas? Misma que supuso una modernización y democratización parcial del Estado, la economía y la sociedad. Fundamentalmente de la relación trabajo-capital bajo un modelo de acumulación, fordista keynesiano, dependiente y subdesarrollado. La creación de la Unión de Industriales del Ecuador, textiles, alimentos, bebidas y otras ramas. La Ley de Protección de la Industria Nacional y del Ministerio de Previsión Social y Trabajo en 1925. La fundación del Partido Socialista Ecuatoriano, PSE, en 1926, la creación del Banco Central del Ecuador, BCE, en 1927, la creación de la Caja de Pensiones, lo que hoy conocemos como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, en 1928, la Constitución democrática y progresista en 1929, donde se fijan los principios laborales de la función social de la propiedad, incluso de la futura reforma agraria. El sufragio femenino, asimismo, en 1929. La fundación del partido, entre comillas, comunista ecuatoriano en 1931. El primer Congreso de Industriales del Ecuador en 1935. Y la creación de las primeras cámaras de industrias en 1936. La expedición del Código del Trabajo en 1938, vigente hasta la fecha, en el cual lo fundamental son los derechos laborales, tales como jornada de trabajo de 8 horas, establecimiento y regulación de sueldos y salarios, obligaciones de los empleadores, derecho a la sindicalización, derecho a la huelga, etc., e inclusive, entre comillas, la gloriosa Insurrección Popular de mayo de 1944, seguida en ese mismo año por la creación de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE, y de la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, CCE, luego la Asamblea Constituyente y la Constitución Democrática y Progresista de 1945, y en general, el segundo gobierno populista de Velasco Ibarra, bonapartismo ecuatoriano ya no militar, sino civil, de 1944 a 1947. Gobierno que contó con el apoyo de la Alianza Democrática Ecuatoriana, ADE, que fue la versión local del Frente Popular promulgado por el Stalinismo Internacional y que estuvo conformado por el Partido Conservador Ecuatoriano, el Partido Liberal Radical Ecuatoriano, el PSE y el Partido Comunista Ecuatoriano. Todos estos partidos supuestamente, entre comillas, representantes del pueblo contra la oligarquía y la derecha, pero que en realidad fueron representantes del desarrollo histórico del capital-estado a costa y en contra del proletariado. Adicionalmente, se sabe que también hubo cierta presencia y participación de algunos antifascistas y anarquistas ecuatorianos en la gloriosa del 44, y por tanto en la alianza multiclasista o el colaboracionismo de clases que elevó al poder y sostuvo desde abajo el gobierno capitalista bonapartista de Velasco Ibarra. 1945 es una fecha relevante porque, según Camat, ver Mistificación, Democracia y Proletariado, otro texto recomendado, mientras la transición de la dominación formal a la dominación real tiene lugar entre 1945, 1914 y 1945, en los países más desarrollados o industrializados, la dominación real del capital sobre la sociedad se realizó verdaderamente después de 1945, pero de forma relativa, simultánea en todas partes, como diría el compañero Camat. Pero, por tal razón es que aquí afirmamos que la huelga general y la masacre obrera de 1922 y luego la insurrección popular de 1944 son los gérmenes o los hitos de la transición germinal de la dominación formal a la dominación real del capital sobre el trabajo y la sociedad en el Ecuador, misma que ya se realizaría en cuanto tal gracias al boom bananero y el periodo de estabilidad democrática 1948 al 60, que no en vano coincide, entre comillas, la edad de oro del capitalismo mundial de la segunda posguerra y sobre todo gracias al boom petrolero que estuvo acompañado de la industrialización sucesiva de importaciones, el crecimiento del movimiento obrero y de la clase media,
la dictadura militar desarrollista y el retorno a la democracia de década de los 70. Obviamente, el desarrollo de esta hipótesis excede los límites del presente artículo, pero al menos deja algunas pistas importantes. Todos los hechos ocurridos en la región ecuatoriana desde los años 20 hasta los años 40, que para la izquierda o la socialdemocracia criolla fueron conquistas históricas del pueblo, entre comillas, en realidad fueron la expresión local de la respuesta contrarrevolucionaria histórico mundial de la clase capitalista, frente al primer asalto proletario contra la sociedad de clases o la oleada revolucionaria internacional de 1917 a 1937, de la que evidentemente formó parte el Soviet de Guayaquil en 1922. Y frente a la gran crisis de los años 30, principalmente desde su aparato industrial y su aparato estatal, la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, o mejor dicho, la segunda gran masacre imperialista del proletariado mundial durante el siglo XX, fue la cumbre sangrienta de toda esta contrarrevolución burguesa, que supo combinar a conveniencia a la democracia occidental, la cual a su vez incluía el antifascismo y el frente populismo, abrocita con el fascismo pardo, el nazismo y el fascismo rojo, el stalinismo, usando las polémicas pero acertadas expresiones del comunista de consejos Otto Rull, en síntesis, contra la revolución capitalista, incluso como membrete socialista, y dominación real de capital van de la mano. Hasta aquí es donde les podemos leer un poquito el texto para no alargarnos, pero les invitamos a leer, si quieren, el texto completo en la página de Proletarios Hartos de Hacerlo en Facebook o en nuestro blog de Proletarios Revolucionarios. Aquí les paso a mis compañeros de Frecuencia Subversa el micrófono y la voz. Nada, más bien gracias por habernos compartido el texto que ustedes han elaborado. Me parece que, bueno, topa varios elementos importantes, ¿no?, en la historia de ecuatoriana de este siglo XX, que realmente es bien complejo y confuso en ciertos sentidos, pero que bueno, ahí nos dan como que luces aclarándonos a partir de otra lectura, ¿no? Otra lectura que se aleja tal vez de esa historia oficial, si se la podría decir, o esa narrativa oficial, más bien dicho, ¿no? Como ustedes lo dijeron, de ciertos partidos y de ciertos grupos también, ¿no? Ese como que mi comentario, y más bien me parece chévere la iniciativa en haber escrito el artículo que ustedes dicen. No sé, Mateo, si tienes ahí algún comentario. Bueno, chévere igual verlo no como un hecho aislado, porque tal vez la máxima relación que han hecho algunos articulistas o productos que han salido del 15 de noviembre es, bueno, pasó lo de la masacre y después vino el seguro social, o sea, como diciéndolo así como si fue eso, y después ya les dieron el seguro social, les dieron y ya como que quedó ahí, ¿no? Y creo que esta lectura al menos como que abarca esta primera mitad del siglo XX que fue bastante compleja, y que creo que aquí tal vez por esta misma intencionalidad de los movimientos de izquierda y también por el sistema, el status quo, como que conviene que sea confuso, ¿no? Que solo veamos así estos momentos como si no estuvieran conectados, como si el tema de lo de Velasco Ibarra y La Gloriosa no estuviera relacionado con esto, ¿no? Que es como la explosión del movimiento obrero, ¿no? Y todo, ¿no? Que pudieran así como ver qué lectura a través de su experiencia como de vida les ha llevado como a pensar diferente, o a impulsarse a pensarlo diferente, ¿no? Y a producir esta articulación. Creo que me parece importante este tema que han dicho que es en desarrollo, ¿no? Como bacán que siga adelante, que más bien no sea como una cosa finalizada o absoluta, sino que más bien esté abriéndose a eso. Que sería bueno que comenten como con respecto a eso, cómo ha cambiado su visión del 15 de noviembre personalmente. Esa sería una. De ahí la otra sería esto, ¿no? Que les decía, y lo otro sería también como preguntarles esta cuestión del término, que es algo que tal vez nosotros, por no estar muy cercanos al trabajo teórico, como decían ustedes al inicio, esta es una visión marxiana, no necesariamente marxista ni como lo que usualmente se dice alrededor de Marx, ¿no? Sino que prefieren decirle como marxiano, además que se asemeja a otro término que es como más ciencia ficción casi, ¿no? Y bueno, ¿por qué han usado esos términos y han decidido como... Respondiendo a tus 3 preguntas, compa, ya, para que no se nos escape. Sí, no tiene nada que marxiana, no tiene nada que ver con marciana. No estamos de Marte, por favor. No, esto es algo muy terrícola, muy mundano. Ya, ¿cuál es la diferencia? Es facilito. Marxiana, la palabra marxiana o marxiano se refiere a la teoría original de Marx.
solo de Marx, propiamente Marx. Marxista se refiere a la tergiversación ideológica que se hizo a partir de la misma primera internacional, mucho más en la segunda internacional y en la tercera internacional, de la teoría original de Marx. Esa es la diferencia entre teoría, o sea, una cosa es teoría de Marx o marxiano y otra cosa es marxismo, que es la tergiversación ideológica de la teoría de Marx a partir de las internacionales, porque en tiempos de la misma primera internacional se arma un congreso entre socialistas franceses, ingleses, alemanes, etcétera, etcétera. Marx no va, le llegan unas noticias de lo que dijeron en ese congreso. En el Capital en ese tiempo, compañero. Mientras estaba trabajando en el Capital, y le llegan noticias y le dice a uno, bueno, compa, cuéntame qué dijeron en este congreso. Dijeron que el marxismo es un reduccionismo económico. Frente a eso, que le dice, eso fue más bien fue en la época de 1880, ya había publicado el primer tomo. Marx dice, ok, entonces yo solo sé una cosa, yo solo sé que no soy marxista. Entonces en ese aspecto nosotros retomamos la teoría original de Marx. Es decir, leemos y usamos la teoría de Marx como un arma crítico-práctica para interpretar y sobre todo, como dice la tesis 11 de Marx sobre Feuerbach, para transformar la realidad. Por eso no nos reconocemos como marxistas, y hacemos una crítica. O sea, es Marx en contra del marxismo, y Marx más allá del marxismo, Marx más allá de Marx inclusive. Eso respondiendo a la primera pregunta para que quede súper claro, y gracias por la pregunta. La segunda, ¿cómo ha cambiado nuestra lectura de las jornadas de noviembre de 1922 en los últimos años? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Todos los que estamos aquí presentes, nuestra amistad política y humana es hija de la revuelta de octubre de 2019, porque fue gracias a esa revuelta que aquí nosotros cuatro nos conocimos y que nos hicimos amigos. Entonces, gracias a la revuelta nosotros estamos aquí presentes, compas. En esa época nosotros habíamos hecho la edición de un texto que habíamos escrito en noviembre del 2017. Lo editamos para noviembre del 2019. Nosotros ahí, y de hecho en el texto, en lo que ya no alcanzamos a leer, lo leímos en la mesa redonda el miércoles, nosotros hicimos un breve balance. Eso también van a encontrar en la página y en el blog. Breve balance crítico sobre las jornadas de noviembre de 1922. Donde pusimos énfasis en dos elementos que habían sido descuidados por la mayoría de la historiografía crítica ecuatoriana, que es el Soviet de Guayaquil, bajo la denominación de Gran Asamblea de Trabajadores, y el papel de las minorías revolucionarias anarquistas expresadas a través de periódicos como el Proletario, el Cacahuero, etcétera, donde destaca la figura de José Alejo Capelo Cabello, ¿no? Pero todavía teníamos una lectura que nosotros le denominamos anarcobordiguista, es decir, un eclecticismo entre ideología anarquista y ideología bordiguista, que es una fracción de la llamada izquierda comunista histórica en tiempos del primer tercio del siglo XX, ¿no? Muy influenciados por historiadores como Agustín Guillamón, sin embargo al cual respetamos muchísimo, a este compañero historiador barcelonés llamado Agustín Guillamón, que sobre todo ha hecho un trabajo enorme de la llamada Revolución Española, e influenciados también por el Grupo Comunista Internacionalista GSI, que se disolvió hace un par de años. Ciertamente nosotros le tenemos mucho respeto y gratitud al GSI, nos influenció mucho en nuestra formación teórica ya hace más de una década, con esto paso a la tercera pregunta, para hacer precisamente estas rupturas de la izquierda tradicional, tanto marxista como anarquista, a lo que se denomina el otro comunismo, o el comunismo maldito, el comunismo hereje, del que uno de los representantes, entre comillas, es Jacques Camat. Pero, y con esto voy a la tercera pregunta, la revolución es un camino hecho de rupturas y de saltos. Todo lo que se queda quieto, lo que se estanca, como el agua, ¿no? Como el agua estancada, se muere. Más aún la revolución, es decir, la revolución debe ser revolucionaria en sí misma y solo avanza con rupturas y saltos, y para esto hay que ejercer la crítica y la autocrítica, como decía Marx, la crítica despiadada de todo lo existente, incluidos nosotros mismos.
que estamos subsumidos, absorbidos, dominados por el capitalismo. Entonces, no puede haber autoemancipación de los explotados y oprimidos sin autocrítica. En mi caso particular, yo soy segunda generación política de izquierda. Mi padre era militante trotskista, fue asesinado por orden del gobierno de León Febres Cordero. Y claro, uno crece con eso, y yo comencé a militar desde los 15 años, pero claro, o sea, en esas búsquedas instintivas, o sea, por un instinto de clase, una conciencia de clase que recién se está formando, sobre todo por la vida proletaria, precaria, de explotación, de opresión, de lesión que tiene uno, se lanza a las calles. Yo salía a las bullas y todo, y estaba metido en todas estas organizaciones de la izquierda tradicional, y fui leyendo, pero vi que había mucha distorsión, y yo no me quedaba satisfecho con eso, y decía, a ver, me dicen una cosa aquí, pero yo voy al texto acá y es otra cosa, y veo la experiencia por acá. Entonces eso también me llevó a abrazar más la formación autodidáctica. Entonces, como yo hablo con unos compañeros de otro espacio, hay una frase que dice, a tu teoría le falta calle, ¿no? Entonces cuando yo escucho a un compañero o a un amigo que full solo habla de libros y de teoría, creo que esa frase es aplicable, ¿no? A tu teoría le falta calle. Pero también tengo amigos que son full calle y que hablan full de la calle y desprecian la teoría, y entonces ahí en cambio es lo contrario, a tu calle le falta teoría. Entonces yo creo que hay que hacer un equilibrio. Entonces, en resumen, es este camino de rupturas y saltos que hemos tenido en la teoría y la práctica revolucionaria ha sido fruto, al fin y al cabo, de la vida, de la calle, pero también de una formación autodidáctica de los libros que están ahí, y que los hemos ido descubriendo, porque tampoco no hemos descubierto el agua tibia, sino es toda una memoria histórica de nuestra clase, ¿no? En lucha, de nuestra clase que es mundial, y ahora lo que estamos usando, tratando de producir teoría con cabeza propia, es decir, historia, teoría con cabeza propia, pero a partir de la experiencia propia y de clase, porque no es un tema individual ni grupal, sino de clase colectivo, que va mucho más allá, ¿no? Eso de mi parte, respondiendo a las 3 preguntas en resumen. ¿Sí? Bueno, gracias por esa aportación, compañero. Creo que la primera pregunta creo que ya quedó más que explicada, y acotar algo sería como innecesario, porque sería como para confundir un poco más, viendo que aquí el compañero ya lo supo explicar bastante bien. Voy a ir con la segunda y la tercera pregunta, y es como que creo que fue una buena pregunta, compañeros, la verdad, porque me vino a la mente todo ese camino, todos esos procesos, todos esos saltos, esos retrocesos que uno tiene, porque es normal también a veces ir para adelante, ir para atrás, ir para adelante y para atrás, también como que esos saltos cuando de repente que tú estás atrás y das un salto fuerte, es como el río aquí que el compañero hablaba, que es como una cascada, que baja con fuerza, no es como que baja lento, se demora, sino que hay momentos que coge el agua es brutal, baja ¡pax! Para abajo y no se detiene, está en movimiento. Y bueno, ya hablando un poquito de la experiencia también, se puede decir que yo comencé, vine desde la socialdemocracia más rancia, te puede decir, hasta que encontré también a otra ideología, me vine a otra ideología que fue la ideología del anarquismo, comoísmo, ¿no? Desde la parte de la anarquía reformista más que nada se puede hablar, y desde ahí también uno trataba así, hecho el intelectualoide, ¿no? De escribir sobre el 15 de noviembre, que sí, que ni sé cuánto, que el pueblo, cuando realmente nosotros tenemos, por ejemplo, ahorita puedo hablar de una ruptura con ese concepto también, pero en ese tiempo era como que full enganchado en todo ello, y de ahí era como que leía una cosa, y muchos autores también que vienen desde la parte negra, especialmente contra Marx y la parte de la otra izquierda maldita, se puede decir, que decían, le transversaban, pónganse a Marx, le decían que era un economista respetable, era lo máximo que le iban a decir desde ahí, lo máximo que se le dice desde la anarquía es un economista respetable. Cuando Marx no se sitúa pues en la economía, se sitúa en la crítica de la economía, crítica del valor, crítica de la mercancía. No por algo pues el capital comienza desde la mercancía para arriba, y es como que ahí uno comienza también a cachar la otra izquierda maldita. Pues un texto que fue importante para mí fue Guillamón, al cual ahorita sí se le pasó su crítica compañera y todo, pero también es como que se ha lanzado un camellazo de tiempos, y es como que nos trae la otra revolución española, esos hitos que no cachábamos, y cogiendo todas esas herramientas, cogiendo todo eso que es la memoria histórica como campo de batalla de clases, es que uno se puede situar realmente en otro 15 de noviembre, muy alejado de lo que uno antes pensaba también. Y es como que también esos saltos,
esos saltos, sobre todo en octubre, fue especialmente para mí ese salto como que venía de ahí, estar en las calles, darme cuenta de, como que el compañero decía, a tu teoría le falta calle. Es como ahí en la calle donde te das cuenta y aplicas pues la teoría y dices, chucha, esta huevada no es por aquí, o sea, no es por aquí. Y está bien, es rico, porque uno mismo a veces se siente como que ese rato quiere evadir esa pregunta, ¿y ahora qué? Pero uno se lanza, uno tiene que lanzarse, sí, tiene que coger y lanzarse al agua y aprender a nadar. Y es ahí donde uno comienza realmente a cachar a otros autores, otra línea, otro hilo rojo, otro hilo negro, que realmente es como que cogen al hilo que uno venía siguiendo y le dice, a ver, mijito, venga para acá, y pasa a la cachetada y te dice, no, por aquí no es. Lo que tú estás haciendo es autogestionar el capital, por ejemplo. Y lo que realmente se trata es de la abolición, la destrucción, sacarle la puta al capital. O sea, cogerle y enterrarle, así. Y es como que ahí te das cuenta y dices, chuta. O sea, ¿dónde estoy? Así. Y es como que esos saltos importantes. Solo una acotación con respecto a esta trayectoria. En resumen, o sea, nosotros fuimos de mi caso, del marxismo-leninismo o de la socialdemocracia, porque al fin y al cabo el marxismo-leninismo es la fracción radical de la socialdemocracia histórica, ¿no? De hecho, como el partido antes de ser Partido Comunista Bolchevique Ruso era Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Entonces vinimos de la socialdemocracia, del marxismo-leninismo, luego al anarquismo, luego volvimos al marxismo, luego hicimos lo que se llama la crítica y superación de la falsa dicotomía marxismo-anarquismo, y luego fuimos a la llamada izquierda comunista histórica, las corrientes del comunismo de consejos, del bordiguismo, descubrimos el autonomismo, el internacional situacionista, el operaísmo o el marxismo autonomista, etcétera. Y actualmente hemos hecho estamos en un proceso de transición de la izquierda comunista o de la llamada ultraizquierda a lo que ahora se denomina teoría de la comunización. Todo esto, esta búsqueda, porque al fin y al cabo es una búsqueda, es una exploración, es un viaje que mezcla calle y teoría, está plasmado en nuestros órganos de difusión digital que esperamos para el próximo año ya se conviertan en papel. Gracias, eso compas. Justo eso, bueno, un comentario antes de cerrar este primer bloque, se me parece muy importante. Y el programa nos dicen ya, qué pena. O sea, me parece importante porque, bueno, o sea, tener estas otras lecturas, ¿no? Acerca de, en este caso, un evento como el 15 de noviembre. En mi caso, o sea, la primera vez que escuché algo sobre el 15 de noviembre fue, bueno, como la mayoría de mi generación, que tal vez no vengo de una familia que así haya militado, sino así de no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, a ver, el 15 de noviembre yo lo descubrí básicamente por esta novela de Joaquín Gallegos Lara que te obligan a leer, creo que me obligaron a leer en primer curso, me parece, ya, y eso. Y lo otro que quería comentar era que me parece interesante en estas lecturas que hacen acerca en este caso de la crítica de la economía política, porque bueno, ahora vemos que está en boga, ¿no? Esto en internet sobre todo esta gente que se dice ser liberal, ¿no? Estos días yo vi, por ejemplo, que un economista liberal español había sacado su libro en tamaño enciclopedia titulado Crítica a la economía política marxista, ¿no? Y como que me generó muchas vueltas, ¿no? Y sí, o sea, esa fue también como que mi reacción, ¿no? Ver un choque así, ¿no? Entonces, o sea, me parece interesante, ¿no? Que lo hagan, porque ustedes lo hacen como se diría de corazón prácticamente, ¿no? No es que reciben nada a cambio, sino lo hacen por conocimiento y también por la difusión, ¿no? Y eso me parece a mí, me parece full importante que mucha gente se siga pegando y siga teniendo más acercamientos a estas lecturas sobre esta realidad compleja, sobre lo del 15 de noviembre, que vemos que es muy complejo, no solamente terminó siendo en el 1922, sino terminó, como lo dijo los compañeros, terminó también teniendo efectos en los 20 y en los 40, y por qué no hasta estos días, ¿no? Con lo que los dos paros que vivimos, y eso más que todo, ¿no? Y como, bueno, ahora le doy el paso a Mateo antes de que te acabe. Nada, pues se nos ha ido el tiempo volando. Realmente creo que con estas temáticas nos podríamos quedar y profundizar cada codo. Creo que da mucho para hablar. Muchas cosas importantes, como por ejemplo de la teoría de la calle, me parece algo súper fértil que se puede seguir como entendiendo, puesto que creo que es un equilibrio que debemos de encontrar, ya que dentro de gente que es como bastante cercana a nosotros, tal vez se va desencantando un poco de lo maravilloso que es también la teorización, o sea, o encontrar cómo explicar ciertas cosas, ¿no? Creo que
ha habido un desencanto dentro de la teorización de la izquierda o de la ideológico de las luchas sociales. Sin embargo, esa gente que critica siempre lo teórico, casi que todo está hecho por teorías, ¿no? O sea, las líneas de buses, la biología, las ciencias naturales, la física mismo, la matemática, a la larga son esfuerzos de teorización de la realidad, ¿no? Son filosofías, y creo que, claro, ¿cómo se puede construir la calle esa donde todo pasa si es que no hay una teoría que la construya, ¿no? Que haga esa esquina, que conciba espacios públicos? O sea, como la teoría está en todo, no se podría decir. Y nada, pues ahora ya cerrando y dejando para que den un comentario final a las personas que están aquí, bueno, empezando por David, y nada, pues yo me despido de una vez, porque si no van a querer seguirse pasando del tiempo, y como tenemos el tiempo, nada, yo me despido y les dejo la palabra igual para que David les haga despedir a nuestros compañeros Pantera, Centauro. Gracias por estar aquí, amigos, y nada, me junto a las reflexiones igual que utilizan con el agua, con el líquido. Y justo se me venía a la mente un escrito de Ricardo Flores Magón que decía: el agua es más linda despeñándose, ¿no? Bacán por eso, y que igual vean esa agua en diferentes lugares, ¿no? Sí, bacán, sí. Sí, y eso lo que me olvidaba, que la teoría no solamente esté enclaustrada en las universidades, en las aulas, en la academia, sino que también tenga su lugar en la calle, en la vida cotidiana, ¿no? Para seguir abriendo más la reflexión sobre esta realidad perpetua que estamos viendo. Y eso, yo también me despido, y bueno, les doy la palabra a los compas, y bueno, nos vemos hasta el siguiente lunes. Bueno, aquí despidiéndome, primero agradeciendo por el espacio, que es súper importante y súper bacán aquí el camello de los dos compitas, que es camellazo, es un camello bastante importante y bacán, así, porque también es como que no le dejan morir, pues también a cosas tan importantes como el 15 de noviembre, o también esa búsqueda y ese esclarecimiento que tienen. Y bueno, invitándoles pues de nuevo a la página, nos pueden encontrar ahí en Facebook como Proletarios Hartos de Serlo, el blog Proletarios Revolucionarios, y próximamente ya vendrán cositas. Eso sí es que queda como 3 puntos suspensivos ahí. Los músicos. Se vienen cositas como dicen los artistas. Bueno, y yo de mi parte me despido para no alargarme un poquito más. Y salud, comunismo y anarquía, vamos hacia la vida, por la comunidad humana real. Ya lo han dicho todo, ya lo han dicho todo, solo me sumo a lo que dicen los compañeros, porque es inteligencia colectiva. Yo creo mucho en la inteligencia colectiva, ya lo han dicho todo. Ahorita mismo lo que dijo David, ahorita compas, decirles que estamos en el Parque de la Floresta, estamos en la calle, haciendo difusión, haciendo historia, haciendo teoría desde la calle, compas. Entonces, eso es, o sea, hacer diciendo, decir haciendo, en el aquí y el ahora. Cuando se habla de esto de teoría y práctica, que es algo que salió, ¿no?, en la mesa redonda, yo decía, es porque el capitalismo y la modernidad nos hacen, o nos ponen en el pasado o nos ponen en el futuro, y nos olvidamos del aquí y el ahora. Y cuando decir, pero es que hay que hacer esto, hay que hacer otro, ya lo estamos haciendo, esto ya es un esfuerzo, tanto teórico como práctico. Entonces, hacemos lo que podemos, ¿para qué? Para autoliberarnos, porque de eso se trata, de todo lo que han dicho. Nada más, esa es mi reflexión. Muchas gracias, compas, por el gesto, por la invitación. Felicitarles por ese camellazo, y a seguir de largo en esta lucha por la vida. Gracias. Salud, comunismo y anarquía a todos. Salud. Así es, nos vemos hasta el siguiente lunes. Esto fue todo en esta emisión de Frecuencia Subversa Radio, las últimas de este año, de este 7º año de transmisión. Hoy con nuestros amigos Pantera y Centauro de Proletarios Hartos de Serlo. Esperamos tenerlos del próximo año en lo que será también nuestro 8º año de transmisión a través de los 100.9 de Cultura FM, y también a través de los jueves de Radio La Conquista del Pan al sur del continente latinoamericano. Esperamos su retroalimentación, sus comentarios aquí de lo que se ha conversado, y nada, pues bacano ahí con la gente, y nos veremos la próxima semana acá en Frecuencia Subversa Radio. Bacano, chao. Salud. Chao, Bacán. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.
venir se mancha, comiéndonos la cola hasta desaparecer, pateando y pisando la esperanza. Bla bla bla, la dictadura del discurso, bla bla bla, la dictadura del discurso, bla bla bla, la dictadura del discurso. Bla bla bla, la dictadura del discurso, bla bla bla, la dictadura del discurso, bla bla bla, la dictadura del discurso. Mundo lleno de ilusiones, mentes enfermas se capitalizan, no importa quién destruye o que pisan, la explotación sin control. Cuando el sol nos comience a quemar, cuando el aire nos comience a intoxicar, cuando el agua nos comience a envenenar, saldremos a la calle con máscara de océano. En nuestra propia destrucción, en nuestra propia destrucción, en nuestra propia destrucción, en nuestra propia destrucción. Mundo lleno de enfermos, mentes enfermas de miedo, miedo absoluto y concreto, desde los pies hasta los huesos. Cuando el sol nos comience a quemar, cuando el aire nos comience a intoxicar, cuando el agua nos comience a envenenar, saldremos a la calle con máscara de cielo. Nuestra propia destrucción, nuestra propia destrucción, nuestra propia destrucción, nuestra propia destrucción. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Aquí finaliza Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por Cultura FM 100.9.